Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. No solamente es importante reconocer a Jesús como hombre, sino como el Hijo de Dios, ya que Él es el único camino hacia la salvación y vida eterna. No hay condiciones para llegar a Él y experimentar su sobrenaturalidad. Jesús incondicional. Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy en Juan capítulo 11, versículo 25 en adelante. Juan capítulo 11, versículo 25 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta, si no estoy mal. Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y realmente esta es una escena bastante impactante, porque aquí se revela y se enseña una gran verdad. Jesús viene y dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le hace una pregunta a Marta y le dice: Marta, ¿tú crees esto? ¿Crees esto? Y aquí hay un punto, y el punto es que yo sé que todos sabemos de Jesús y todos tenemos cierta conciencia acerca de lo que Jesús o quién Jesús fue. Pero cuando Jesús viene y le dice a Marta: Marta, ¿crees esto?, le está haciendo una pregunta muy profunda, porque si vemos más adelante el versículo 27, Marta le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, no era un simple Jesús, Él era el Cristo. Jesús el Cristo, el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios, ¿sí? Y es que una cosa es conocer o saber de Jesús, sí, la historia reconoce a Jesús, los libros reconocen a Jesús, la ciencia y la historia reconoce que hubo alguien que se llamó Jesús, que fue judío y que traía un mensaje. Pero una cosa es decir: sí, Jesús vino, Jesús existió. Y otra cosa es decir: sí, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es aquel que me da la vida eterna. Es otra cosa, eso es otra cosa, ¿sí? Y eso es algo, amén, y eso es algo que como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener presente, ¿sí? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es el Cristo, es el Redentor, es el Salvador, no es uno más, ¿sí? Hay religiones que enseñan que Jesucristo es uno más, es como Isaías, es como Jeremías, es como Ezequiel, pero no es el Hijo de Dios. Pero Jesús vino y dijo y afirmó que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado de Dios, que en Él había salvación, que Él era el único camino, ¿sí?, que a través de Él podíamos recibir esa vida eterna de la que habla con Marta. Y yo les quiero pedir perdón porque mi computadora está fallando. Entonces, gracias a Dios tengo el mensaje aquí en el teléfono y lo voy a usar. Muy bien, entonces vemos este pasaje donde Jesús se encuentra con Marta, ¿verdad? Y Marta le hace la aclaración y le dice: creo que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahora, muchos hoy en día todavía no tenemos la revelación que Marta tenía en ese momento, o Marta tuvo en ese momento. Muchos tenemos todavía a Jesucristo en la tumba, ¿sí? Tenemos a un Cristo sepultado, tenemos a un Cristo escondido.
No tenemos a un Cristo que, como sabemos, Él vino, murió y resucitó, ¿sí? Resucitó al tercer día, sino que tenemos un Jesús o tenemos un Cristo que todavía sigue en la tumba. Y por eso es que nosotros todavía estamos envueltos con falta de perdón, estamos envueltos con enfermedades, estamos envueltos con cargas, estamos envueltos con problemas, porque no hemos recibido la revelación de quién verdaderamente es Jesucristo, ¿sí? De quién verdaderamente es Jesús, que como lo dijo Marta, era y es el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros recibimos y aplicamos el poder de la resurrección de Jesús, resucitamos juntamente con Él. Cuando tú y yo recibimos la revelación de la resurrección de Jesús, resucitamos con Jesucristo. O sea, usted sabe que hubo un poder, ¿verdad?, que hizo que Jesús resucitara al tercer día, ¿sí? Y era el poder, o fue el poder de Dios. Y a través, o cuál es el medio en el que el poder de Dios se manifiesta entre nosotros, los creyentes. ¿Cómo experimentamos el poder de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu que estaba sobre y en Jesús. Cuando Jesús viene y es torturado, es flagelado, es crucificado y es sepultado, ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace que resucite de la tumba. Y lo que yo quiero que usted y yo podamos comprender esta tarde, esta noche, es que ese mismo Espíritu nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y por eso no podemos vivir con un Jesús sepultado. Por eso no podemos vivir con un Jesús en la tumba. Perdón, a veces miramos la Biblia, leemos la Biblia y vemos Jesús haciendo milagros, Jesús multiplicando la comida, Jesús sanando enfermos, Jesús liberando personas, y lo leemos en la Biblia. Pero ¿qué pasa hoy en día en nuestra vida? ¿Ha sanado a alguien a través de una oración que hemos hecho? Cuando alguien está enfermo en casa, lo primero que hacemos es recurrir a la oración. O lo primero que hacemos es recurrir a las santas acetaminofén, ¿verdad? ¿Será que vamos a Jesús y vamos a su palabra? ¿O vamos a lo humano, a lo material, a lo que podemos ver y palpar? Y es que hoy en día como iglesia nos hemos acostumbrado a vivir con un Jesús en la tumba. Ya nos acostumbramos de que venimos, escuchamos palabra y nos vamos y todo sigue igual. Pero la Biblia no me enseña a ese Jesús a mí. La Biblia no me enseña que ese tendría que ser mi estilo de vida. La Biblia me enseña un estilo de vida que va de gloria, en victoria, sucediendo milagros, prodigios, maravillas, porque Jesús lo dijo en su palabra. Jesús lo enseñó. Ese es nuestro Jesús, un Jesús vivo. No predicamos, no enseñamos, no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Y cuando tú crees en el poder de la resurrección de Jesús, como lo decía anteriormente, cosas comienzan a cambiar en tu vida. Yo sé que muchos hoy en día luchan tal vez con alguna enfermedad. Muchos hoy en día luchan con problemas económicos, con problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con tu autoestima, con depresión. Puedes tener tantos problemas, pero la solución siempre va a ser el poder de Dios a través de la resurrección de Jesús. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia, porque no tenemos a Jesús como uno más. Tenemos a Jesús como la fuente de poder.
Jesús es la fuente de poder para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, vemos que la sociedad sigue reduciendo el estatus de Jesús y se reduce a una figura histórica. O sea, hoy en día tenemos a Jesús como una figura histórica. Jesús estuvo, vino, sí, pero es historia. Jesús no es historia. Jesús no es historia. Jesús es la historia. Jesús no ha pasado. Jesús está entre nosotros hoy en día. Yo me recuerdo de un corito que cantaban antes que decía, el maestro de Galilea dice, bien lo conocen, hermano, si ustedes ya tienen sus añitos, no crean. El maestro de Galilea está pasando por aquí, ¿verdad? Y decía, y déjalo que te toque. Tenemos un Dios vivo. Y esa es la diferencia de nosotros con cualquier religión. Nuestro Dios está vivo, ha resucitado. Y con testigos, ¿verdad? Hubieron testigos que vieron a Jesús resucitar. Ahora, algo que tenemos que comprender es que el Evangelio no es tradición, es vida. El Evangelio no es tradición, es vida. Yo estoy dándole clases a un grupo de jovencitos y a mí cuando yo doy clases me gusta hacer muchas preguntas y yo les he dicho, bueno muchachos, les digo yo, ¿ustedes por qué son cristianos? ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué sos cristiana? Y la respuesta de la mayoría de ellos es, no, porque yo me crecí en una familia cristiana y me traían a la iglesia y pues eso hacíamos, ¿va? O sea, por tradición, ¿sí? O sea, por enseñanza, porque tu papá lo hacía, porque tu mamá lo hacía, entonces ahora tú lo haces y ahora tus hijos lo van a hacer también. O sea, eso es tradición. Y o sea, está bien, pero considero que la tradición no salva a nadie, ¿verdad? Porque yo nací en un hogar cristiano, yo vengo de bisabuelos que son pastores y yo crecí sabiendo mucho de la Biblia. Yo crecí entre iglesias, crecí yendo a varias iglesias con mi bisabuelo, lo acompañábamos porque él era pastor y siempre iba a ayudar a muchas iglesias, esa era mi vida. Pero yo no sentía esa gana de realmente ser parte de, o sea, sentía que por dentro estaba muerto, ¿verdad? O sea, iba a la iglesia, hacía, yo aprendía y sabía muchas cosas, pero, o sea, era vacío lo que tenía, era tradición, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a descarrilar mi vida y todo, hay un punto en donde yo le digo, Dios, si tú eres real, o sea, no había conocido un Dios real todavía, aunque en casa se me enseñaba acerca de un Dios, aunque en casa se me enseñó acerca de un Jesús, pero no lo había conocido todavía. Y así vivimos o viven muchas personas hoy en día, viviendo una tradición, haciéndolo porque lo hacen los demás. Pero cuando nos encontramos con Jesús, dejamos de vivir una tradición y comenzamos realmente a vivir. Porque eso fue lo que me pasó. Cuando me encontré con Jesús, me encontré con la vida. Y eso es lo que yo deseo para ti, que te puedas encontrar con Jesús, ese que transforma, ese que sana, que salva, que liberta. Ese es nuestro Jesús. Yo no deseo que nadie de los que está aquí viva una tradición, una religión, porque eso no salva a nadie, porque eso no lleva a nadie, porque eso no satisface a nadie, ¿sí? No estamos viviendo una tradición, es un estilo de vida. Juan capítulo 14 versículo 12 dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando yo leía esto, el Señor me hablaba
de que realmente lo que él anhela, lo que él necesita, son hacedores, no oidores. Dios necesita hacedores, no oidores. ¿Por qué? Porque Jesús dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué hacía Jesús, amada iglesia? ¿Será que Jesús mentía? ¿Será que Jesús criticaba? ¿Será que Jesús insultaba? ¿Será que Jesús ofendía? ¿Qué hacía Jesús? Jesús predicaba, Jesús amaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús abrazaba. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ese es el estilo de vida de un hijo de Dios, ¿sí? Y ese es el reto que nosotros tenemos. Porque no les voy a decir, o sea, nadie es un angelito, ¿verdad? Y parecen, ¿va? Más cuando cantan santo, santo, y parecen angelitos, pero yo sé que no somos angelitos. Pero estamos en esta vida esforzándonos cada día por ser mejores. Estamos en esta vida esforzándonos cada día por llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿sí? Ahora, la pregunta es: ¿estás en el proceso? ¿Estás en el proceso? ¿Estás dejando que Dios moldee tu vida a través de Jesucristo? ¿Estás permitiendo que Dios quite eso que desea quitar de tu vida? ¿Estás entregándote completamente a Dios? ¿O simplemente quieres pero no quieres? ¿Verdad? Porque así estamos también algunos. Queremos pero no lo suficiente como para dejar, como para cambiar, como para entregarnos a Cristo. Ahora, no nos acostumbremos a vivir sin el poder de Dios. No nos acostumbremos a eso. Anhelemos experimentar el poder de Dios. Anhele experimentar la presencia de Dios. No lo tenga como algo más, no lo tenga como algo insignificante. Anhelemos el poder de Dios, anhelemos la presencia de Dios. Yo me recuerdo hace muchos años, yo estaba estudiando, yo todavía no había recibido el don de hablar en lenguas, y yo miraba a muchos, estudiantes, maestros, todos hablaban en lenguas. Y yo decía, pero ¿y cómo es eso? Yo quiero, pero había algo en mi mente, porque definitivamente hoy en día hay muchas doctrinas, enseñanzas y todo. Pero yo le dije a Dios, le dije, si eso es de ti, si eso viene de ti, yo lo quiero. Si eso viene de ti, yo lo quiero. Y recuerdo que a los pocos días yo recibí ese don de hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, el punto es, ¿qué anhelamos? ¿Qué anhelas tú? ¿Anhelas de Dios? ¿Anhelas recibir de Dios? ¿Deseas recibir de Dios? ¿Deseas conocer a Dios? ¿Deseas estar con Dios? Porque si tú lo deseas, lo vas a obtener. Porque lo más triste es querer estar con alguien que no quiere estar contigo. ¿Ah? Oh, qué romántico me puse, ¿va? Querer estar con alguien como ese amor imposible, ¿va? Y saben una cosa, ustedes son anhelados por Dios. Nosotros somos anhelados por Dios. Dios nos anhela, ¿sí? Y de eso no hay duda. Dios quiere estar contigo. Dios quiere caminar de la mano contigo. Pero el punto es, ¿quieres tú caminar de la mano con Dios? ¿Quieres tú despertarte y hablar con Dios? Si lo deseamos, lo vamos a obtener. Meditemos qué es lo que deseamos. Y si hay algo que cambiar, hagámoslo. La palabra es suficientemente poderosa para redireccionar nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así: y a vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros. Este era nuestro estado, y este es el estado aún de muchos, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, en la impureza de nuestra carne. Estábamos muertos, pero dice que Dios o Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Eso fue lo que Jesús hizo, nos perdonó los pecados para que pudiéramos estar cerca de Dios. Y dice que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Todos nosotros teníamos una condena que era imposible de quitar. Incluso antes de venir a Cristo estábamos condenados, estábamos sumergidos en pecado. No conocíamos a Dios, no sabíamos de Dios, no queríamos a Dios. Eso es estar condenado en pecado. El mismo pecado trae ceguera espiritual. No podíamos ver lo grandioso que Dios había hecho por nosotros. Pero dice que Jesús vino, y al momento de que fue crucificado y al momento de que Él resucitó, eso fue anulado. Y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz está nuestra victoria. En la cruz está nuestra victoria. Y hoy en día, amada iglesia, yo creo firmemente que no hay nada que pueda venir y atormentar, que pueda venir y oprimir a un hijo de Dios. Porque dice que Jesús ha despojado toda autoridad y toda potestad. La tristeza no tiene potestad en tu vida. La soledad no tiene autoridad en tu vida. La enfermedad no tiene autoridad en tu vida. El rencor, el enojo, la ira no tiene autoridad en tu vida. Porque dice la palabra que Jesús ha despojado eso. Jesús ha quitado toda autoridad, toda opresión demoníaca que se pueda mover en este mundo sobre nuestra vida. Por eso es que somos hijos de Dios. Yo recuerdo que tengo un amigo. Este amigo tuvo un encuentro con Jesús también. Él es evangelista. Si yo recuerdo bien, es evangelista. Y el testimonio de él es que él vino y él se metió con brujos. Y él estuvo metido con brujos y él estuvo metido con esta gente poderosa, con dinero y todo. Pero él estuvo siendo parte de sus rituales. Y dice que una vez querían hacerle brujería o querían hacerle algo a alguien, a una persona específica, pero dice que el brujo vino y dijo que no podía hacer nada porque esa persona era hija de Dios. Iglesia, no hay nada que nos pueda dañar. No hay nada que nos pueda dañar. Amén. Amén. Y saben, yo les voy a decir una cosa, y eso es así ya en confianza. A mí me sorprendió mucho, ¿sí?, cuando yo vengo y me entero que hay mucho ataque de brujos hacia esta congregación. Les soy sincero, a mí me sorprendió, porque definitivamente nosotros vivimos nuestro día y vivimos el día a día y pues nosotros estamos en nuestro mundo, ¿eh? Pero no sabemos los planes que el enemigo pueda tener en contra de los propósitos de Dios. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, que los brujos sigan intentando porque nunca van a poder. Nunca van a poder. No han podido y no lo van a hacer. Porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier cosa. Y créalo para su casa.
Créalo para su casa. Créalo para su casa, para su trabajo, para sus hijos, ¿sí? Uno no sabe realmente qué personas quieran hacerle daño a uno, pero uno siempre tiene que cubrirse y tiene que estar listo con las armas que Dios nos ha dado a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Sabemos que hay poder en la cruz. Lo hemos estado hablando, hay poder en la cruz, hay poder en la resurrección, ¿sí? O sea, eso no es que así tuvo que ser y qué lindo, así fue, no. Todo tiene un porqué y un para qué. En la Biblia, todo tiene un porqué y un para qué. Y realmente, por la resurrección de Jesús, tenemos acceso y capacidad de portar el poder de Dios. Lo dije al principio. Lo voy a volver a repetir. Hoy en día vivimos apagados. Hoy en día vivimos muchas veces con un Jesús en la tumba, porque no nos hemos puesto a creer en ese poder maravilloso de la resurrección. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, y esto es algo que en lo personal a mí en algún punto de mi vida me produjo ansiedad y me produjo cierto temor. Ahora ya no, ¿verdad? Y era el rollo este de la muerte, ¿va? O sea, el morirse. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? ¿En la muerte? Yo antes me ponía a pensar mucho en la muerte. ¿Qué va a pasar el día que me muera? Decía yo. O sea, todo va a continuar. El que ya no voy a estar, voy a ser yo, pero todo va a seguir igual, ¿va? La gente sigue trabajando, ¿sí? Las deudas siguen apareciendo, los hijos siguen creciendo, las familias se siguen multiplicando, pero nosotros dejamos de existir. Hay un punto en el que dejamos de existir en este mundo, ¿sí? Y la solución para este dilema, para esta pregunta, definitivamente es Jesucristo. Porque tenemos la seguridad plena de que cuando creemos en Jesucristo, nosotros no vamos a morir eternamente. Hay una vida eterna esperando por ti y por mí. ¿Es glorioso eso, iglesia? ¿Y quién nos puede dar eso? Solamente Jesucristo, aquel que ha vencido la muerte. Jesús venció la muerte. Por eso es que la muerte no tiene autoridad, no tiene potestad, no tiene una limitante para Jesús. La muerte no es un impedimento para Jesús. Y como la muerte no es un impedimento para Jesús, cuando yo vengo y pongo mi fe, yo creo en Jesucristo, la muerte tampoco es un impedimento para mí. Porque yo creo en lo eterno, en lo que Jesús vino a comprar para mí. Y eso es lo que usted y yo tenemos que creer, lo eterno, lo que Jesús vino a comprar para cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. O sea, dense cuenta que la Biblia siempre hace énfasis en la resurrección, ¿va? O sea, no nos quedamos solamente con, sí, Jesús vino y murió por nuestros pecados. No, Él resucitó, eso es importantísimo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y yo he dicho esto en varias ocasiones, lo voy a volver a decir. Qué satisfacción, qué paz en medio de todo el caos hay cuando una persona muere en Cristo. Siempre lo voy a decir. Cuando una persona muere en Cristo hay una cierta paz, hay una cierta tranquilidad, hay una cierta esperanza, ¿verdad? Pero cuando una persona muere sin Cristo, iglesia, ¿qué podemos decir ahí?
¿Qué podemos decir? ¿Qué puede decir un pastor? ¿Qué puede decir un predicador al estar en un velorio, en un entierro de una persona que nunca fue cristiana, que nunca quiso aceptar el mensaje de Jesús? ¿Qué podemos decir ahí? Pero cuán glorioso es estar en un lugar en donde una persona creyente ha dejado este mundo. Porque entonces es una oportunidad para hablar esperanza. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nuestro cuerpo deja de existir, pero nuestra vida no. Tenemos vida eterna en Jesús. Y la misma Biblia lo dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y aquí es en donde yo recuerdo una cita que dice que que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque no nos avergoncemos del Evangelio, iglesia. Que no nos avergüence decir que somos cristianos, que no nos avergüence predicar a Jesucristo, porque eso es poder de Dios, ¿sí? No nos avergoncemos de quiénes somos en Cristo. Ahora, sabemos que hay muchas cosas que poder aprender acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. La resurrección demostró la derrota de Satanás. Como ya hablamos, Jesús despojó toda autoridad, toda potestad de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, cada vez que nosotros ejercemos esa autoridad, le recordamos a Satanás cuál es su posición. Cuando tú vienes y ejerces la autoridad del poder de la resurrección de Jesús, cuando tú vienes y oras por un enfermo, cuando tú vienes y pones en manos de Dios un problema, tú le estás recordando a Satanás cuál es su posición. Y su posición es en derrota. Satanás está derrotado. Con Satanás no hay que luchar, no. Satanás hay que recordarle cuál es su lugar, ¿sí? Porque como que a veces como que se desubica, ¿va? Satanás es bien desubicado, tenga cuidado, sí, porque a él hay que ponerlo en su lugar, ¿va? Ubícate, Satanás, ubícate, ¿va? O sea, no te me desubiques, cálmate, vos estás derrotado. Porque ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Introducirse en tu mente con pensamientos. Pero tú rápidamente tienes que ubicar a Satanás. Hey, quieto, ¿va? Quieto, átelo, ¿va? Amárrelo, escóndalo ahí. Porque ese es su lugar. Él no tiene parte, no tiene posición en nuestra vida. Eso es algo que tenemos que entender. Y tal vez si me pueden ayudar en el piano, por favor. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. Cuando la Biblia afirma y dice que definitivamente Jesús resucitó, aprueba la credibilidad de Jesús. Podemos creer en Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, voy a resucitar, voy a resucitar? Y nunca se escuchó nada de su resurrección. Nunca nadie vio la tumba. A nunca nadie se le apareció. ¿Podríamos creer en eso? Lo dudaríamos, ¿no? Pero a Jesús le vieron. Hubieron testigos. Su tumba estuvo vacía. Algo que me llama mucho la atención es que cuando se enteran del mensaje que Jesús dio, porque Jesús habló de que Él iba a resucitar, mandan a reforzar la tumba. Y dicen, el encargado dice, vayan a reforzar la tumba porque posiblemente sus seguidores vayan y saquen el cuerpo. Refuercen esa tumba. Y fueron y reforzaron la tumba.
no fue un limitante para Jesús. No había nada que lo pudiera detener. La resurrección de Jesús probó que la muerte está vencida. Quiero leer lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 18 y 19. Y dice así: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Yo deseo de todo corazón que sea Dios el que pueda transmitir este mensaje a tu vida, que puedas entender la profundidad y la magnitud de lo que estamos leyendo, de lo que están escuchando tus oídos, y que puedas entender que el único camino hacia la salvación y la vida eterna es Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro hombre en el cual podamos encontrar salvación, en el cual podamos encontrar poder de Dios más que en Jesús. Y yo te invito a que ahí donde tú estás te puedas poner de pie. Gracias. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Si has venido cargado, si has venido preocupado, si has venido necesitado, puedes abrirle tu corazón a Dios, a Jesús, y dile: Padre, te necesito. Entra en mi vida, transforma todo lo que tengas que transformar, cambia todo lo que tengas que cambiar. Yo hablaba con Michelle, con mi esposa, antes de entrar a predicar. Yo le decía: cuando uno lee la Biblia, todo parece tan fácil, ¿verdad? Porque Jesús viene y te dice: si tú tienes necesidad de algo, pídemelo y yo te lo voy a dar. Iglesia, es así de fácil. Creámosle a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Si tú tienes...